Fuera de tiempo. Una hora para saber por dónde van la política y la economía. Diego Genú. Hasta las 12. Luis Lea Place es economista, especialista en finanzas internacionales, es coautor de algunos libros como Fragmentos del Rizoma, Perfil multifacético de la multitud, que lo tengo acá en mis manos, en coautoría con Pedro Cases Camarero. Y vamos a hablar hoy, en Fuera de Tiempo, con él sobre Milei, sobre la figura de Milei, el fenómeno de Milei. Gracias, Luis, por venir a charlar un rato conmigo al programa. Gracias a vos. A casi 6 meses, ¿no? Estamos del gobierno de Milei. Vemos por un lado las distintas caras de la crisis en la economía real, justo una semana con cambios de gabinete, ruido en el gobierno, y un presidente que parece que busca sobrevolar, ¿no?, la crisis, que está en otra cosa, con los actos en el Luna Park, ahora con un viaje al exterior, uno nuevo, con encuentros con empresarios de la tecnología. Esta semana va a tener en Silicon Valley. ¿Cuál es la fuerza que tiene Milei para estar en el poder? No la que lo trajo, sino la que lo sostiene hoy, después de 6 meses, durísimos, ¿no? ¿Qué ves vos en Milei, en el estilo de Milei, en las fuerzas que soportan a Milei que le permiten sobrevolar, ¿no? Como muchas encuestas marcan, indican al presidente. Sí, bueno, yo me voy a referir a 4 o 5 características específicas de Milei que se encuentran como más bien solapadas, ¿no? Y estas características están muy ligadas a la subjetividad de la población argentina, ¿no? En su relación se establecen estos fenómenos. La lógica digital vino a desarrollar la multiplicidad en el pensamiento de todas las personas, cosa que antes era netamente privativo de los intelectuales. No, el intelectual era aquel que tenía una visión polisémica sobre la materia social, es decir, tenía el reinado de la interpretación. Era el único que opinaba. Claro. A lo sumo había otro que opinaba distinto y bueno, la gente delegaba el pensamiento en ellos, y así era la subjetividad en el Fordismo industrial fundamentalmente. Sí. Ahora no, ahora alguien opina, sea o no un intelectual, y hay 1 millón de opiniones sobre esa persona, y a su vez dentro del millón todas son distintas. Es decir, que se ha producido como un fenómeno, un pequeño caos en el pensamiento de los argentinos, ¿no?, de las argentinas. Y bueno, ese es ese. Ahora, ¿en qué consiste? Que no es propio de esta sociedad, ¿no?, sino que es algo más global. No, lógico. Estos fenómenos son fenómenos globales, exactamente, muy buena En ese caos reina Milei. En ese caos, claro, porque Milei reina en el caos, ¿no? Es una persona que se dedica a eso. Ahora, ¿cuál es la modificación? Y acá va a salir un aspecto de Milei que sucede en este proceso, que las personas hacen como una trayectoria entre delegar el pensamiento y se desplazan hacia hacerse cargo de su propia, de ejercer su intelectualidad. Que por supuesto, en ese transcurrir, las personas, como es lógico, no tienen una acabado opinión conceptual sobre las cosas, sino, bueno, vienen y dicen lo que se les va presentando en su cabeza, ¿no? Ahora bien, Milei es una persona que logra captar ese movimiento y saca 100% de provecho político de esa transición, podemos decir, de esa mutación todavía no acabada. Sí.
¿no? Y esa es una de las primeras características que le vemos la transición de la era industrial fordista. En el plano del pensamiento. Sí, de la pirámide, de la jerarquía, de una sociedad estructurada a este caos. A este caos. Ustedes hablan de una mutación cognitiva que se Claro, lógico. Con la lógica digital. Que no es lo mismo delegar el pensamiento a hacerse cargo de su propio intelecto. Uh-huh. ¿No? Que es un fenómeno nuevo en la humanidad. Esto nunca pasó. Sí. Siempre era mejor decirte, Diego, pensá por mí y después decime qué hay que hacer. Es la característica de antes en ese aspecto. Pero Milei no hace nuestro análisis. No dice, bueno, el fenómeno es así, así. No. Milei tiene una característica que lo percibe en tiempo real. Es decir, no usa lo que usualmente se dice que es la mente alfabética para captar ese fenómeno. Lo hace de forma instintiva y de primera. Sí. ¿No? Ese es lo que lo distingue del resto del conjunto de los políticos. Sí, claro. Él es producto también de, uno puede decir, de la crisis del sistema político, de las ruinas del sistema político, del hartazgo con la representación política. ¿Cómo puedes definir ese contraste, ¿no? ¿Qué tiene Milei que no tiene la vieja política o el sistema político que de alguna manera en su crisis lo incubó a Milei, ¿no? No, lógico. Lo que sí es cierto es que el fenómeno de la modificación de la subjetividad tiene una dinámica propia. No, yo soy consciente de que el problema de Fernández incidió muchísimo, ¿no?, en la decisión de la población en votar a Milei. Sí. Pero al margen de eso ya venía teniendo en los años anteriores una dinámica distinta, porque si uno dice que ese fue el factor más importante, pues fíjate que entonces, ¿qué es lo que decidió, por ejemplo, en el 15, que la población votara a Macri? Sí. Porque Macri no veníamos de una serie de todo. Al margen de la valoración que uno puede hacer de los 8 años de Cristina, al margen de eso, era el mismo Macri que decía, no, vamos a conservar todo. Sí. Y sin embargo, las personas lo votaron a Macri. Es decir, que la dinámica de la subjetividad de los argentinos y argentinas tiene una dinámica propia al margen de las coyunturas de tipo político. Sí. Porque si fuera lo porque si hubiera sido solamente un problema de Alberto Fernández, por supuesto que no lo defiendo, es un desastre. No vamos a caer en esa, pero tiene una relativa independencia, ¿no?, el fenómeno de la modificación de las subjetividades. Sí, ¿y por qué vos decís en algún artículo, bueno, Milei como Trump en Estados Unidos, o uno puede pensar como Bolsonaro, claro, como Meloni? ¿Por qué tienen ellos una capacidad para leer y operar en esta nueva realidad que por ahí no tienen? Exacto, claro. Los políticos tradicionales, no tiene el peronismo, no tiene la izquierda? Nadie. ¿Por qué? Nadie la tiene. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ellos ven? Bueno, el fenómeno que se da, como decíamos recién, que se produce un caos en el pensamiento del conjunto en el caso de Argentina, del conjunto de la población. Ese fenómeno es un fenómeno que fundamentalmente se lo caracteriza como un fenómeno rizomático, ¿no? El fenómeno rizomático lo que es una acá estamos mostrando un texto de los que trajo Luis, un machete. No, es una, metafóricamente se conoce como rizoma. Sí. ¿No? Entonces, eso quiere decir que la subjetividad carece de centro. Se le puede entrar a esa subjetividad por distintos caminos, y carece de un proceso jerárquico interno. Se le llama rizoma a la crítica a lo arbóreo. Sí. Al arbóreo, fíjate que es bien preciso, tiene rama, el tronco, las hojas, es toda una secuencia jerárquica que vos no la podés saltear.
No puede haber hojas sin la rama y no puede haber ramas sin tronco y no puede haber tronco. En cambio, la enredadera es reticular, se desarrolla sin tener... Por eso se llama... de y el peronismo rizomática. Y los partidos tradicionales siguen pensando en una sociedad que no existe más. Arbórea. Es decir, si nosotros decimos cómo son los partidos tradicionales o el espectro político, al margen que sea de izquierda, derecha, del centro, son fenómenos arbóreos, ¿no? Para definirlo en función de rizomático. Cuando se habla de Milei como alguien que, bueno, es fascista, es neoliberal, vos decís, hay una falta de comprensión, no estás muy de acuerdo con esa idea cuando se lo define. Incluso decís, es como criticar la ley de gravedad, ¿no? Cuando se habla del triunfo cultural del neoliberalismo, se confunde a alguien que es reaccionario con un proceso de individuación de una nueva subjetividad. Es decir, exacto, claro. El peronismo le sigue hablando a una sociedad distinta, me parece, una sociedad del pasado. Ya una sociedad que un poco ha dejado de existir. No, ese es el problema de los partidos políticos y del peronismo también. Acá el fenómeno que se da es que... pero si no es de derecha, ¿qué es Milei? No, Milei es rizomático. Esa es la segunda característica de Milei. La primera fue que aprovechan los fenómenos y de la transición que dijimos, y la segunda, que Milei es rizomático. Ahora, el rizoma no es... es un concepto no ideológico. Sí. ¿No? Pero todos los políticos de los que estamos hablando son todos de derecha. Sí, Milei también. Trump, por eso, Meloni, Trump, también. Bolsonaro. Pero después vamos a ver por qué hay una trampa que caemos nosotros mismos al decirle como elemento principal que es de derecha. Al producirse la relación existente entre Milei y la subjetividad, es una relación no ideológica. Es una relación... Cuando decís la subjetividad decís el votante de Milei, el pueblo de Milei, el que estaba exactamente, el 47% ahora, porque de eso va un poco bajando un poco. Sería el 47% el 56% de la población. Te va a decir Milei, me votó. Sí, muy bien, 56, lo que quiero. Bueno, lo que sí es cierto es que hay ese tipo de conexión. Lo que pasa es que el rizoma no es ni bueno ni malo. Sí. Vos podés ver una villa de emergencia de nuestro país y es un fenómeno rizomático, ¿no? Porque no concuerda los dameros de la ciudad con el lío así de que lugares que se pierden, que se esconden, que salen. Y podés decir, por ejemplo, que Granada, no sé por qué conoce Granada, que yo siempre pongo el ejemplo de Granada, es una ciudad rizomática bella. Y sin embargo, una villa de emergencia, lejos de bella, es injusta. Pero son ambas rizomáticas. Entonces, la conexión existente entre Milei y el rizoma de la sociedad es la conexión que existe. Es decir, tiene Milei, más allá de lo que habla, de lo que va dibujando un perfil rizomático que las personas se ven no representadas, sino se produce, como dicen los chicos ahora, un match entre los fenómenos. Sí. ¿Por qué Milei seduce a un trabajador precario, por ejemplo, ¿no? Quedó como prototipo el laburante de Rappi, el laburante de las aplicaciones de comida. No, claro, que es el proletariado del postfordismo. El postfordismo, exactamente, claro. que vos lo describís también, ¿no? Los cadáveres del fordismo son las fábricas cerradas, claro. La nueva precariedad, la forma en la que laburan muchos pibes. Bueno, esos pibes que quedaron afuera de la vieja sociedad industrial ven algo en Milei, o por lo menos una parte de ellos ven Milei algo. Claro, vos fíjate que la vida incluso de nosotros mismos ha cambiado, se ha modificado, hay como una especie de permanentemente cambio, y encima de personas que están desocupadas o semidesocupadas o precarizadas, su vida se ha transformado, su cabeza se ha modificado. Y esa modificación, como dijimos recién, de tipo caótica, es la imagen que te traduce Milei. Fíjate que él va, empieza a gritar, es medio loquito. Bueno, todo eso produce un perfil
en la cual la persona que está luchando, lejos de estar bailando, por supuesto, pero luchando con la vida, se produce esa relación de naturaleza rizomática. Hay una identificación ahí. Hay una identificación ahí. El problema que interesante, que incluso hasta yo me sorprendí cuando estaba estudiando este problema, es que Milei produce una... con respecto a al rizoma, lo transforma en un dispositivo de dominio. No solamente hay una relación de ida y vuelta, sino que es un dispositivo de dominio del conjunto de esa población que lo sigue a él. ¿No? Y luego entonces hace como un paraguas, un aura sobre esa situación. Y a través de eso vamos a la parte súper binaria de Milei, que son sus planes conocidos. Bueno, y a través de eso hay una destrucción completa de la población argentina, ¿no? Sí. Entonces, ese es ahí sí, bueno, le cabe reaccionario, de derecha, bueno, todas las cosas que realiza, que son terribles. Hay ¿no? un razonamiento que vos cuestionás en alguno de tus artículos, que es: se piensa que como los jóvenes, o una parte de los jóvenes siguen a Milei, son jóvenes que se hicieron de derecha, y entonces para discutir en esta sociedad hay que derechizarse. Claro. Para discutir con Milei. Vos decís, eso es un error. No, claro, porque yo... ¿Cómo se discute con Milei si no es por ahí? Porque uno mira... Yo digo el peronismo por decir la fuerza principal de la oposición, pero podríamos hablar de otros sectores. Lo mismo quieren, ¿no? Decir, bueno, hay que ampliarse para contener a esos sectores que giraron hacia la derecha. Claro. No, lo que pasa es que no hay un giro a la derecha. Yo no digo que las personas, los pueblos, pueden girar a la derecha, pero no es este caso. ¿No? Porque el fenómeno en el caso de Milei, por ejemplo, los dispositivos de dominio que tiene son distintos a los dispositivos de dominio de Bolsonaro, por ejemplo. Bolsonaro, por la conformación de Brasil, donde los estados tienen mayor fuerza, Bolsonaro logra un dispositivo de movilización. Vos fíjate que Bolsonaro, lejos de hacer de este dispositivo del dominio a través del rizoma, Bolsonaro moviliza 300, movilizaba 300, 400 mil personas, creo que ha llegado casi a 800, 900 mil personas en la calle. Tienen formas de dominio distintos, ¿no? Entonces, por eso una cosa es Bolsonaro y otra cosa es Milei, pero ambos son rizomáticos. Ambos tienen... bueno, si vamos a Trump, lo mismo. Trump tiene toda una enunciación de producción nacional y qué sé yo. Bueno, yo cuando subió Trump me metí en la computadora y chequeé a todo, porque los conozco a todos los miembros de los grupos de los bancos sistémicos, y bueno, y estaban todos ahí. Estaba el Goldman Sachs, el JP Morgan, estaban todos. Increíble. Y el tipo hacía una enunciación que vamos a desarrollar la industria. Todo verso. Porque viviste en Estados Unidos mucho tiempo. Sí. Pero, ¿por qué, por ejemplo, ahora Milei seduce no solo a Elon Musk, sino en esta semana se va a reunir con Zuckerberg de Meta, se va a reunir con el creador del chat GPT, Sam Altman, se va a reunir con gente de Apple? ¿Qué ve Silicon Valley? Bueno, ven este fenómeno que, bueno, quizás no lo tengan... Bueno, se salió en la revista Time, bueno, pero no sé si leíste vos. Sí. lo desarticulan completamente de todos lados, ¿no? Pero ¿por qué lo seduce, no? Porque evidentemente hay una seducción de Milei a estos personajes. Sí, bueno, eso es lo que yo te decía recién, que cuando se produce, en este caso, una red, hay unas conexiones con otras redes a través de lo que se conoce como los nodos de las redes, ¿no? Es un fenómeno complejo. Bueno, en el caso particular mío, bueno, yo tengo un montón de material para estudiar ese aspecto, pero es un fenómeno que falta estudio, ¿no? Por lo menos en mi caso. Sí. Pero Musk, bueno, evidentemente lo considera un nuevo referente de este nuevo momento. Sí, pero fíjate,
de lo que Él sé dice, yo hasta ahora. Juego en otra liga, dice Milei. Claro, sí. Sí, sí. Lo que sucede también, lo que sucede es que estos fenómenos son muy importantes en los periodos preelectorales, ¿no? Porque son rizomáticos, y en el poder comienzan a fallar. Comienzan a fallar porque el rizomático, la personalidad rizomática, él cree que todo es complejo. Y no, la vida está compuesta de cosas complejas y de cosas binarias. Entonces, si vos vas al Congreso, que es una cosa, el funcionamiento binario, y no estudiás, le pasó como le bajaron la media sanción por no conocer un artículo. Sí. Entonces, vos fijate que Trump en el poder, bueno, luego fue derrotado por Biden. Sí. O Bolsonaro también, al último comienzan a tropezarse, porque los fenómenos así binarios, bueno, existen. O sea, vos pensás los planes de Milei y todo eso son altamente problemáticos, económicos. Cualquiera El FMI se agarra de los pelos, el FMI cuando ve que hay $2 en el Banco Central y Caputo va y empieza a rifarlo. Entonces los tipos dicen, si yo hubiera prestado los 5.000 millones de dólares, que primero eran 15, pero al último estaban mangueando 5.000 millones de dólares, si lo hubiera ahora estarían rifándose tratando de parar el dólar. Sí. Entonces son políticas y planes inconsistentes que fruto de que, bueno, este tipo de político, bueno, que es complejo, evidentemente no le dan importancia, ¿no? O sea, pero de lo que vos decís hay que sentarse a esperar, porque este plan de Milei va a terminar mal, pero la oposición no sabe cómo discutir con Milei al mismo tiempo. No, la oposición está hundida en el siglo XX. No la oposición, sino el arco político, ¿no? Pensando en que vamos a hacer un programa homogéneo para personas heterogéneas, vamos a hacer un movimiento estructurado para gente rizomática. Es decir, ahí está, son viejos paradigmas que no pueden solucionar las problemáticas del postfordismo, donde hay fenómenos nuevos, como te decía al inicio un poco de la charla. Sí. No, sí, después no analicemos la parte de la izquierda, bueno, que es más, además no tiene mucha sustancia dentro de la política nacional, pero bueno, todos están como muy hundidos, ¿no? en ese tipo de conceptos. Sí. Vos mencionabas el otro día, bueno, el caso de un trabajador, también creo que era un cocinero que estaba entusiasmado por claro. una entrevista que le hacían en alguna radio. Claro. ¿Cómo se le habla a ese pibe que casi que habla como si estuviera al margen de la crisis? ¿No? Sí, no, claro. Lo que pasa es que ellos tienen en su cabeza, pues fíjate, un florecimiento de como si fuera un intelectual orgánico, un florecimiento de interpretaciones de todo. Pero ¿qué es lo que acá lo que sucede? Es que antes, ¿dónde nacía, entre comillas, para ser un poco esquemático, dónde nacía la conciencia política? La conciencia política nacía en la ubicación que tenían las clases en la pirámide. Entonces uno preveía ya el comportamiento frente a determinados fenómenos, cómo iban a comportarse. Los trabajadores, exactamente. Los ricos, los pobres, la burguesía, los medios, el proletariado. Exacto, todo eso era una cosa que funcionaba en esa época. Ahora eso no existe más. ¿Y cómo entonces se forma la conciencia? La conciencia se forma, bueno, este es un concepto postfordista de un griego, se llama el imaginario social. Es como un teatro. Es como una nube que sobrevuela y va persiguiendo a la sociedad, y la gente apunta a ese imaginario social, y con ese imaginario social se conecta con la imaginación de las personas a ese imaginario y crean este tipo de cuestiones que decíamos que transitorias, sí. Ideas transitorias, nebulosas, y bueno, esa es la subjetividad que hoy tenemos que... Todo eso se puede derrumbar si perdiste el laburo también, o si no llegás a fin de mes. No alcanza. No, lógico. Esto, si bien las condiciones materiales de existencia no producen como producían antes, la conciencia llega un momento que te estampás contra la pared. Y lo que sucede con estos planes es que tarde o temprano, pero no obstante yo veo en Milei que se
como que se reinventa. A ver, ¿por qué? ¿No? Se reinventa, bueno, quizás no tengan tanta... se reinventa en el poder, en el ejecutivo, porque él en la preelectoral dice cualquier golazo, todo va, todo va, como son todos, como son todos. Pero yo he visto algunas iniciativas políticas de él, que saca de foco las problemáticas importantes que tiene, ¿no? Como el asunto del Luna Park, como el asunto de... A pesar de que uno puede... Bueno, yo veo también críticamente que ni siquiera llena el Luna Park, ni siquiera llena la Plaza San Martín, que es una plaza chica relativamente, yo la conozco porque viví muchos años en Córdoba. Bueno, hay 4 o 5 universidades, encima lo golpearon a otro. Pero ahí, por ejemplo, vamos a la Plaza San Martín. ¿Qué es lo que pensaba el gobernador de Córdoba? ¿No? Se puede hacer desde acá. ¿Qué es lo que pensaba el gobernador de Córdoba? Es increíble. El gobernador de Córdoba dice, bueno, viene el presidente de la nación, hace un discurso institucional, después viene el gobernador, que soy yo, hago mi discurso, todos los cordobeses callados, y yo ahí un poco garroneo, para decir una palabra así, que 74% sacó Milei, ¿no? En Córdoba. Sí, 72, en el balotaje, sí. Bueno, saco unos arrimo a mi caudal político. Esa es la idea que tenía un político tradicional, errónea. Llega Milei y empieza a hablar de los libertarios, de todo, se repudre todo, le empiezan a criticar a silbatina al gobernador. Hay una especie de represión, encima va poca gente. Es decir, nada que ver. Claro, es una cosa medio graciosa. Claro, eso termina siendo cualquier cosa. Mira, y hay una cosa muy interesante que salió hoy en el diario. Si no, no sé si vos leíste con atención, porque hay que leer con atención algunas cosas para tener una interpretación distinta. Viste que Pose dice... No, Milei no sabe nada de política. Y algunos lo ponen Franco, dice claro, Frank. Y algunos yo le saco la comilla, lo que no sabe política. Y porque Milei no hay un apartamiento de Milei, esto es otro aspecto, un apartamiento de la mente alfabética. ¿No? Que es el tipo común que se mueve, él se mueve por fenómenos vive en otra frecuencia. No, es que lo que pasa es que la sociedad... Se dedica al show aparte, ¿no? Sí, no, lo que sucede es que la población rizomática de él y la que no es de él vive en otra frecuencia, ¿no? Hasta que decís vos, hasta que te estampás. Hasta que el día que no tenés nada que comer... Te caes del mapa. O sea, ahí sí se produce un fenómeno que... Pero desgraciadamente yo creo de que es muy difícil crear en estos 4 años una alternativa política, porque la alternativa política no va a existir si no se incorporan las nuevas generaciones. Y la otra pregunta, la otra duda que queda en la cabeza de nosotros... Estas nuevas generaciones que están... La nueva generación. A la intemperie de lo que era la vieja sociedad industrial. Exacta, completamente a la intemperie. Ahora uno dice, bueno, tienen que incorporarse a la política. Ahora uno tiene que preguntarse si las nuevas generaciones no le dan un tinte distinto al fenómeno político. ¿No? Si ellos interpretan que la política es esta y no es otra cosa distinta que ahora no sabemos. Yo he visto en la historia que generaciones que han entrado a la política porque no tenía absolutamente nada que ver con el periodo anterior, ¿no? Y yo me pregunto si las generaciones nuevas... Me pregunto, y tengo 3 hijos y una hija, y a su vez veo los amigos de mis hijos, y me pregunto, ¿no? Muchas veces qué es lo que ellos piensan de política, ¿no? Mi hija, por ejemplo, ella estudió política en Suecia, se formó en Estados Unidos, todo, porque era chiquitita, se crió ahí. Y llegó a Argentina, se incorporó a la Cámpora y a los meses entró en una crisis. No ahora, pero hace tiempo ya. Y entonces ahora yo veo que ella tiene toda una idea
completamente distinta de lo que es la política. Entonces, esa maduración me parece que necesita un poco de tiempo para ver hacia dónde se orienta, ¿no? Sí. Vos decís, a Milei no se lo puede criticar por incoherente, porque él milita la incoherencia. No, él milita la incoherencia, es un rockstar del caos. O sea, no, claro. Él puede decir una cosa un día, y al otro otra, dice, y si dice la misma no otro día, paga ya hay una crítica, es una autocrítica ese Milei. No paga un costo por decir un día no, una no, cosa. no paga un costo. Bueno, va pagando un poco. Me parece a mí que va pagando un pequeño costo, ¿no? Y que se va sumando. Un día dice la dolarización y el otro día dice competencia de monedas. No, se dice cualquier bolazo. Un día dice Caputo es un rockstar y el otro día lo puede echar. Sí, lo echa, seguramente va, bueno, la verdad que Caputo es un desastre. Un día dice Villarruel es lo mejor y el otro día también le quiere cortar la cabeza. Claro, bueno, vos fíjate que en esas cosas que parece muy contradictorias, ahí se encuentra, ¿no? Esa cosa que vas tirando, que está el problema de España y rápidamente haces una cosa en esto, hacia aquello y vos te olvidás de España. Te olvidás porque, bueno, estamos en una época en la que los volúmenes de tiempo tienden a desaparecer y evidentemente eso se nota cuando la noticia tiene, ¿qué peso? 3 días, 4 días, el 5.º día no se acuerda nadie de lo que pasó. Entonces el tipo aprovecha todos esos fenómenos. Por ejemplo, hay otro aspecto de Milei muy interesante, pero muy interesante. Es para estudiarlo y sacar conclusiones para después aplicarlas uno en favor de la humanidad, no en contra. Sí. Milei, por ejemplo, no es que él tenga yo estudio filosofía y tenga un concepto de lo que es una abstracción real, pero el tipo en la práctica produce una enunciación performativa y modifica la cabeza de 5 provincias sin siquiera haber ido a esa provincia. Claro, ¿qué haríamos un político? Incluso me incluyo, ¿no? Sí. ¿Qué haríamos? Bueno, vamos a hacer un partido. ¿Quiénes son los jefes, el subjefe? Bueno, una cosa... Los cuadros, la política de cuadros debe ser así. Hacemos un periódico, hacemos la célula y vamos a 5 provincias a militar y estamos militando todo el día ahí, qué sé yo. Y Milei tiene una frase performativa, algo que modifica realmente la conciencia, y gana las elecciones en 5 provincias. Chupate ese caramelo. Me quedé sin tiempo, Luis. Listo. Pero bueno, era para charlar un poquito sobre esta manera de verlo a Milei. Lo pueden buscar a Luis Leaplace, economista, especialista en finanzas internacionales. Es coautor de 2 libros, Fragmentos del rizoma, perfil multifacético de la multitud. Ya en 2022 escribió un artículo con Pedro Casas que se llama Milei, el apóstol rizomático. En 2022, bueno, hoy lo tenemos de presidente al apóstol rizomático. Gracias, Luis, por venir a charlar conmigo. Gracias a vos. Fuera de tiempo. 1 hora para entender la política en este mundo inestable. Diego Genú, hasta las 12.